¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es un nuevo videíto de Siciliano en su taller, video de domingo, video de la maratón de videos que hacemos habitualmente. Créanme que con el calor que hace está ideal para quedarse en el canal y mirar videitos de todas las épocas de mi canal, nuestro canal, que hacemos juntos. Así que bueno, en respuesta a un amigo que se contactó por Facebook y me preguntaba sobre llaves cricket de distintas épocas, dado que en algún video cortito yo he mostrado esta, que bueno, es una llave de los 60, casi 50, verdaderamente una llave hermosa, de la marca americana Plum. Logré saber eso, logré investigar bastante la herramienta. Créanme que esta herramienta al día de hoy trabaja en forma normal. Yo obviamente ya la tengo en el baúl de los recuerdos, pero bueno, una herramienta que podría estar cumpliendo tareas perfectamente. Se podría imprimir un poco más de torque que con las de nueva generación, de eso estamos seguros. Una herramienta pesada, no posee botón de expulsión, muy antigua, muy linda, ya con sus años de uso y todavía sigue dando batalla. En segunda opción, recomiendo, de estas tengo media, 3/8 y un cuarto. Se podrían llamar genéricas, pero créanme que es genérica de la buena. Va muy bien en un cuarto, en 3/8, pero bueno, estamos hablando de las de media. Por ahí no hay que imprimir tanto torque, como ya hemos dicho muchas veces en el canal. La llave cricket es una llave de velocidad, no de torque. Y yo recomiendo, para el que la quiera comprar o quiera tener un jueguito de estos tubos, van muy bien. La verdad que a mí me han dado resultado. Para todo lo que sea moderado, no vamos a apretar una tapa de cilindros con esta llave, pero sí por ahí podemos arrimar todos los bulones de una forma muy satisfactoria y rápida. Su inversión de giro en forma de palanca, la verdad, muy linda herramienta, pesada, cómoda, anatómica. Tendría que venir alguna empresa, poner un poco de dinero, ponerle el nombre y ya salir con un poco más de confiabilidad. Pero la herramienta va muy bien, la verdad que yo no me quejo. La verdad me ha dado resultado. Pasa a veces que uno dice yo no me quejo, los amigos se confían, van, la compran y después no les da resultado. Lo que pasa es que siempre hay un periodo donde de las cosas buenas después salen las copias de las copias de las copias y bajan costos de todos lados y ya no es la misma herramienta. Créanme que uno se da cuenta mediante detalles que es una herramienta de calidad. Como dije, a mí ha sido satisfactoria, un uso muy satisfactorio. Después también he mostrado en alguna oportunidad esta Ruhlmann larga, dado que mostré y ya voy a hacer el videíto, pero esa la voy a dejar para la charlita que tenemos habitualmente. La Ruhlmann cortita, la Ruhlmann denominada Muñón, que es para, bueno, lugares donde uno por ahí no puede introducir toda la llave porque queda incómodo para trabajar, como sería el caso de esta. Pero la de mano, la de palma, que no tampoco es de palma, es cortita, es para trabajar cortito. A mí esta la verdad me ha dado muy buen resultado, con una anatomía muy cómoda, de marca Ruhlmann, superando lejos a la de la calidad Bremen. A mí en este aspecto Ruhlmann es alemán. Quizás no es el alemán que todos conocemos de la época de Gedore, Dogwitz y todo eso, pero tiene su aire europeo, determinación, confiabilidad y comodidad al uso. La verdad que una herramienta que me gustaría que si tienen la posibilidad la compren.
es una herramienta que puede estar al frente de un taller, ser la primera unidad del taller, o sea, no estar a modo de apoyo, sino cumplir tareas. Así que bueno, nada, quería responderle a ese amigo que había preguntado sobre llaves crique, matracas, carracas, no sé cómo le dirán en su país, dado que me miran de varios lados, bueno, en México, en España, algún amigo también comenta, cosa que a mí me da mucha alegría, dado que pensé que no iba a llegar a esos lugares nunca. Así que bueno, les mando un saludo, denle like, denle me gusta, aprieten todas las opciones, no sé cómo es, para que suceda la magia. Bueno, háganlo si quieren, quédense en el canal. Ustedes saben que esta es una reunión de amigos, donde nos juntamos, charlamos, hablamos sobre herramientas. Bueno, adquirí como mecánica del canal en los fines de semana desarrollar lo que son las maratones, donde por ahí agarro alguna pregunta de algún amigo y la respondo a través de un videíto y me voy poniendo al día, dado que a través del teclado o del teléfono por ahí uno no puede mostrar algunos detalles que son importantes. Se viene un video de pinzas de 2 posiciones, sacando la 231 de Baco, que esa lleva su video propio, y la de la marca Biasoni, que esa también lleva su video propio, dado que para mí es una de las unidades muy buenas de Biasoni. Bueno, hechas las aclaraciones, hechos los comentarios del caso, les dejo un saludo, nos vemos en otro video de Siciliano en su taller, en un ratito, cuando surja alguna otra duda de algún otro amigo, voy a responder mediante un videito. Les mando un saludo grande y nos vemos en un rato.